Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo viaje por la historia de la política a través de sus políticos destacados. Soy Rocco de Gente, tu anfitrión de siempre, y me hace muchísima ilusión acompañarte otra vez. Como ves, sigo siendo la misma cara conocida con la misma foto de siempre. Hoy conoceremos a un personaje verdaderamente extraordinario, Avicena, el sabio que enseñó a gobernar con el conocimiento. Acompáñame para descubrir cómo un joven prodigio nacido cerca de Bujará llegó a convertirse en médico, filósofo, consejero de gobernantes y visir durante la Edad de Oro del mundo islámico. Y soñó con un liderazgo guiado por el conocimiento, la prudencia y la justicia. Vamos a ello, vamos allá. Comencemos. ¿Puede un médico cambiar la manera en que los gobernantes entienden el poder? A primera vista parece una idea extraña. Sin embargo, hace más de 1000 años existió un hombre que no solo curó enfermedades, sino que también reflexionó sobre cómo sanar a toda una sociedad. Ese hombre fue Avicena. Su vida demuestra que comprender al ser humano era el primer paso para construir un buen gobierno. Acompáñame en este recorrido y descubrirás por qué sigue siendo una de las mentes más extraordinarias de la historia. Avicena nació alrededor del año 980 cerca de Bujará, una de las ciudades más importantes del imperio samánida. Si pudieras viajar hasta aquella época, encontrarías un mundo lleno de comerciantes, sabios y viajeros que recorrían la ruta de la seda, llevando no solo mercancías, sino también libros, idiomas y nuevas ideas. Desde sus primeros años creció rodeado por un ambiente donde aprender era considerado una de las mayores riquezas. Muy pronto quienes lo conocían comprendieron que aquel niño poseía una capacidad extraordinaria para aprender. Mientras otros estudiantes necesitaban años para dominar una disciplina, Avicena avanzaba con una rapidez sorprendente. Le apasionaban las matemáticas, la lógica, la filosofía, la astronomía y las ciencias naturales, pero sobre todo disfrutaba haciendo preguntas. Nunca aceptaba una explicación sin intentar comprender sus causas más profundas. Antes de continuar este viaje por la historia, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu me gusta. Con tu apoyo, muchas más personas podrán descubrir la historia de quienes ayudaron a construir el pensamiento político que todavía influye en nuestro mundo. Durante su adolescencia, Avicena dedicaba prácticamente cada momento libre al estudio. Leía durante el día y continuaba haciéndolo por las noches. Cuando encontraba una dificultad, no abandonaba el problema hasta comprenderlo completamente. Esa disciplina constante fue mucho más importante que su talento natural. Su ejemplo nos recuerda que el conocimiento no depende únicamente de la inteligencia, sino también de la perseverancia y del deseo permanente de aprender. Uno de los mayores desafíos intelectuales que encontró fue comprender las obras de Aristóteles. Aunque las leyó varias veces, muchas de sus ideas seguían pareciéndole difíciles. Todo cambió cuando encontró los comentarios escritos por Al-Farabi. Gracias a aquellas explicaciones, comenzó a entender con claridad la filosofía aristotélica. A partir de ese momento, su pensamiento alcanzó una nueva profundidad y se abrió el camino hacia sus propias contribuciones. A diferencia de otros estudiosos que acumulaban conocimientos solo para obtener prestigio, Avicena deseaba que todo lo aprendido tuviera una utilidad práctica. Por eso se interesó especialmente por la medicina. Comprendía que aliviar el sufrimiento humano era una de las formas más nobles de aplicar el conocimiento. Sin darse cuenta, esa misma idea terminaría influyendo también en su forma de entender la política. Gobernar significaba servir, no dominar. Cuando todavía era muy joven, Avicena recibió una oportunidad extraordinaria. Un importante gobernante enfermó gravemente y los médicos de la corte no conseguían aliviarlo. El joven aceptó el desafío.
Examinó cuidadosamente al paciente y logró devolverle la salud. Aquel éxito cambió su destino para siempre. No solo ganó prestigio como médico, sino que también obtuvo acceso a la magnífica biblioteca del palacio, uno de los mayores tesoros intelectuales de su tiempo. Imagina entrar en una biblioteca donde se conservan los mejores libros del mundo conocido. Eso fue exactamente lo que encontró Avicena. Allí estudió filosofía, historia, ciencias, matemáticas, astronomía y política con una intensidad aún mayor. Cada manuscrito ampliaba su comprensión del ser humano y de las sociedades. Aquella biblioteca se convirtió en su verdadera universidad y terminó formando al pensador que más tarde admiraría todo el mundo medieval. Gracias a su cercanía con la corte, Avicena comenzó a observar cómo funcionaban realmente los gobiernos. Vio reuniones de consejeros, decisiones difíciles, disputas entre funcionarios y problemas que afectaban a toda la población. Comprendió que gobernar era mucho más complejo de lo que aparecía en los libros. Esa experiencia directa le permitió unir la teoría filosófica con la práctica cotidiana de la administración pública. Poco a poco, Avicena dejó de ser únicamente un joven prodigio para convertirse en uno de los intelectuales más respetados de Persia. Su fama como médico crecía sin cesar, pero también aumentaba su prestigio como filósofo y consejero. Sin embargo, los mayores desafíos todavía estaban por llegar. Muy pronto descubriría que acercarse al poder ofrecía grandes oportunidades, pero también implicaba enormes riesgos. En los próximos episodios conocerás cómo esa experiencia transformó para siempre su visión del gobierno y de la naturaleza humana. Con el paso de los años, la fama de Avicena comenzó a extenderse por distintas regiones de Persia. Ya no era conocido únicamente como un médico excepcional, sino también como un hombre capaz de analizar problemas complejos con serenidad y claridad. Por esa razón, varios gobernantes solicitaron su ayuda. Muy pronto comprendió que los desafíos de un Estado no eran tan diferentes de los del cuerpo humano. Ambos necesitaban equilibrio para mantenerse sanos. Al incorporarse a distintas cortes, Avicena tuvo la oportunidad de observar de cerca cómo se tomaban las decisiones políticas. Asistía a reuniones donde se discutían impuestos, conflictos militares, administración de ciudades y problemas de justicia. Allí descubrió que un gobernante recibe constantemente presiones de grupos con intereses distintos. Esa experiencia le enseñó que gobernar exige escuchar con atención, analizar con calma y actuar pensando en el bienestar general, incluso cuando las decisiones no son sencillas. En determinados momentos de su vida, Avicena llegó a desempeñar el cargo de visir, una de las responsabilidades más importantes dentro del gobierno. Desde esa posición colaboró en la administración del Estado y conoció muy de cerca las dificultades que enfrentan quienes deben dirigir una nación. Comprendió que las buenas ideas solo producen resultados cuando pueden aplicarse correctamente. La teoría era importante, pero la experiencia también enseñaba lecciones que ningún libro podía ofrecer. Cuanto mayor era su influencia, mayores eran también las rivalidades que despertaba. Algunos funcionarios desconfiaban de un filósofo que participaba en asuntos de gobierno. Otros envidiaban el prestigio que había alcanzado gracias a su inteligencia. Avicena descubrió que el poder no solo atrae reconocimiento, también puede despertar sospechas, rivalidades y conflictos personales. Aquellas experiencias fortalecieron todavía más su convicción de que la prudencia es una de las mayores virtudes del gobernante. Las luchas políticas terminaron llevándolo incluso a la prisión. Para muchas personas aquel habría sido el final de su trabajo intelectual. Sin embargo, Avicena reaccionó de una manera muy diferente. Continuó escribiendo, reflexionando y desarrollando nuevas ideas mientras permanecía encerrado. Comprendió que pueden limitarse los movimientos de una persona, pero resulta mucho más difícil detener el pensamiento. Esa fortaleza interior se convirtió en uno de los rasgos más admirables de su carácter. Después de vivir momentos de éxito y también de dificultad, Avicena llegó a una conclusión profunda.
Un gobernante no puede dirigir correctamente a los demás si antes no aprende a dominar sus propias pasiones. La ambición desmedida, el orgullo o la ira pueden llevar incluso a los dirigentes más capaces a cometer graves errores. Por eso insistía en que la formación ética debía acompañar siempre al conocimiento. Quizás te sorprenda descubrir que Avicena no consideraba la fuerza militar como la principal garantía de estabilidad. Pensaba que un pueblo educado, con instituciones sólidas y gobernantes preparados, resistía mejor las crisis que otro apoyado únicamente en sus ejércitos. Para él, las escuelas, las bibliotecas y los centros de estudio fortalecían un país tanto como cualquier fortaleza. Una sociedad que aprende continuamente desarrolla también una mayor capacidad para resolver sus problemas. Y aquí nuevamente, si estás disfrutando este recorrido por la historia, te invito a dejar tu me gusta y compartir en los comentarios cuál de las ideas de Avicena consideras más útil para los gobernantes de la actualidad. Me encantará conocer tu opinión y seguir conversando contigo. Así como un médico estudia cuidadosamente una enfermedad antes de aplicar un tratamiento, Avicena pensaba que un gobernante debía comprender las causas de los problemas sociales antes de intentar resolverlos. Castigar sin entender las razones del conflicto podía empeorar la situación. En cambio, analizar con paciencia las circunstancias permitía encontrar soluciones más duraderas. Esa comparación entre medicina y política constituye una de las ideas más originales de todo su pensamiento. Avicena concedía enorme importancia a la formación de quienes ejercerían responsabilidades públicas. Un dirigente necesitaba aprender historia, filosofía, lógica, ciencias y ética antes de tomar decisiones que afectarían a miles de personas. No bastaba con tener buenas intenciones. Era necesario desarrollar la capacidad de razonar, escuchar distintos puntos de vista y actuar con equilibrio incluso en situaciones difíciles. Aunque ya era admirado como uno de los mayores intelectuales de su tiempo, Avicena nunca creyó haber alcanzado el conocimiento definitivo. Continuaba estudiando, escribiendo y haciendo nuevas preguntas. Esa actitud humilde explica buena parte de su grandeza. Sabía que cuanto más aprendía, más consciente era de todo lo que aún quedaba por descubrir. Y quizá esa sea una de las lecciones más valiosas que todavía hoy puede ofrecernos. Después de muchos años como médico, filósofo y consejero, Avicena llegó a una conclusión que marcó todo su pensamiento político. Ningún gobierno puede funcionar correctamente si olvida a las personas que debe servir. Las leyes, los impuestos, la administración y la justicia existen para mejorar la vida de la comunidad. Cuando un gobernante pierde de vista ese objetivo, el poder comienza a alejarse de su verdadera misión. Para Avicena, la política debía estar siempre al servicio del ser humano. Quizá alguna vez hayas visto cómo una decisión tomada con precipitación termina provocando nuevos problemas. Avicena insistía en que un gobernante debía aprender a reflexionar antes de actuar. La razón permitía analizar las consecuencias de cada medida, escuchar distintos puntos de vista y evitar decisiones impulsivas. Así como un médico no receta un tratamiento sin examinar al paciente, un dirigente no debía gobernar sin comprender primero la realidad que tenía delante. Avicena pensaba que un buen gobernante necesitaba encontrar un difícil equilibrio. Si solo mostraba firmeza, podía convertirse en un dirigente temido pero injusto. Si únicamente actuaba con compasión, corría el riesgo de perder la capacidad de mantener el orden. La verdadera virtud consistía en unir ambas cualidades. La autoridad debía proteger la justicia, mientras que la compasión recordaba que toda decisión afecta a personas con necesidades y esperanzas. Cuando observas una sociedad estable, es fácil pensar que todo depende de sus leyes. Avicena veía un fundamento aún más profundo: la educación. Un pueblo bien preparado comprende mejor sus derechos, cumple con mayor responsabilidad sus deberes y participa de manera más consciente en la vida pública. Por eso consideraba que formar ciudadanos era una inversión mucho más valiosa que cualquier riqueza material. Una nación culta
puede afrontar mejor los desafíos del futuro. Entre todas sus obras destaca especialmente el Canon de la Medicina. Aunque se trata de un tratado médico, también refleja su manera de pensar. En él organizó el conocimiento con un método claro, ordenado y racional. Esa forma de trabajar influyó no solo en la medicina, sino también en su visión del gobierno. Los problemas complejos deben estudiarse cuidadosamente antes de intentar resolverlos. Durante siglos, este libro fue utilizado en universidades de Oriente y de Europa. Otra de sus grandes obras fue El libro de la curación. A pesar de su título, no trata de curar enfermedades del cuerpo, sino de desarrollar el conocimiento mediante la filosofía, la lógica, las matemáticas y las ciencias. Allí Avicena demuestra que todas las ramas del saber están relacionadas. Para él, quien comprende mejor el mundo también está mejor preparado para tomar decisiones responsables dentro del gobierno y de la sociedad. Avicena no imaginaba al dirigente perfecto como alguien que lo sabe todo. Al contrario, pensaba que un buen gobernante debía conservar siempre la disposición para seguir aprendiendo, escuchar a los expertos, reconocer los propios errores y buscar nuevos conocimientos eran señales de fortaleza, no de debilidad. Esa actitud permitía corregir el rumbo cuando era necesario y fortalecía la confianza entre gobernantes y ciudadanos. A lo largo de su vida, Avicena comprobó que ningún gobernante puede resolver solo todos los problemas de un Estado. Por eso defendía la importancia de rodearse de personas preparadas, honestas y capaces de ofrecer opiniones sinceras. Un consejero competente no busca agradar al gobernante, sino ayudarlo a tomar mejores decisiones. Esa colaboración entre distintas personas constituye uno de los pilares de cualquier administración eficiente. Antes de continuar este recorrido, quiero invitarte a suscribirte al canal, si todavía no lo has hecho. Disculpa la insistencia. Activa también la campanita de notificaciones para acompañarme en los próximos episodios dedicados a las grandes figuras de la historia de la política y, por supuesto, cuéntame en los comentarios qué personaje te gustaría descubrir después de Avicena. La obra de Avicena viajó mucho más lejos de lo que él había imaginado. Sus libros fueron estudiados por sabios musulmanes, judíos y cristianos. Gracias a las traducciones realizadas durante la Edad Media, sus ideas llegaron a universidades europeas y continuaron inspirando a nuevas generaciones de pensadores. Su vida demuestra que el conocimiento tiene la capacidad de unir pueblos muy distintos cuando existe el deseo de aprender. Con el paso del tiempo, Avicena dejó de ser recordado únicamente como un médico brillante. También se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de toda la Edad Media. Su capacidad para integrar ciencia, filosofía, ética y política hizo que su nombre permaneciera vivo durante más de 1000 años. Pero su mayor legado no fueron solo sus libros. Fue la convicción de que el conocimiento puede mejorar tanto la vida de una persona como el destino de toda una sociedad. Después de la muerte de Avicena, sus manuscritos comenzaron un largo viaje que él nunca llegó a contemplar. Copistas, traductores y estudiosos reprodujeron cuidadosamente sus obras para que pudieran llegar a nuevas ciudades y nuevas generaciones. Si observas ese recorrido, descubrirás que las ideas viajan de una forma muy distinta a los ejércitos. No necesitan conquistar territorios, avanzan porque otras personas reconocen su valor y desean seguir aprendiendo. Siglos después, otro gran filósofo estudiaría con atención sus escritos, Averroes. Aunque desarrolló sus propias ideas, encontró en Avicena una fuente permanente de reflexión. Gracias a esa continuidad, el pensamiento filosófico y político siguió evolucionando dentro del mundo islámico. Una generación transmitía conocimientos a la siguiente, demostrando que la historia del pensamiento es también una historia de diálogo entre grandes maestros. Las traducciones latinas permitieron que las obras de Avicena llegaran a las universidades europeas. Allí serían estudiadas por figuras como Tomás de Aquino, quien analizó muchas de sus reflexiones filosóficas. Aunque ambos pertenecían a tradiciones distintas, compartían el interés por comprender la naturaleza humana.
la razón y el papel del conocimiento. Este intercambio intelectual enriqueció profundamente la filosofía medieval. Con frecuencia pensamos que las grandes civilizaciones se levantan gracias a reyes o generales. Avicena proponía una visión diferente. Consideraba que médicos, maestros, científicos, jueces y filósofos también construyen el futuro de un país. Cada nuevo descubrimiento mejora la vida de las personas y fortalece las instituciones. Una sociedad que protege el conocimiento se vuelve más capaz de enfrentar las dificultades y de progresar con estabilidad. Una de las enseñanzas más prácticas de Avicena consiste en recordar que nadie posee todas las respuestas. Un buen dirigente escucha a quienes conocen distintos aspectos de la realidad, consulta a especialistas, analiza opiniones diferentes y procura comprender antes de decidir. Esa actitud exige humildad, pero también demuestra inteligencia. Gobernar no significa saberlo todo, sino reunir el mejor conocimiento disponible para actuar con responsabilidad. Avicena nunca separó completamente la política de la moral. Para él, la inteligencia sin honestidad podía convertirse en un instrumento peligroso. Del mismo modo, las leyes resultaban insuficientes si quienes debían aplicarlas carecían de integridad. La ética no era un adorno del gobierno, era uno de sus pilares fundamentales. Cuando las personas responsables de dirigir un Estado actúan con rectitud, aumenta la confianza de toda la comunidad. Si recorres toda la vida de Avicena, descubrirás que estuvo llena de cambios inesperados. Vivió momentos de reconocimiento, ocupó cargos importantes, sufrió persecuciones, pasó por la cárcel y volvió a comenzar en varias ocasiones. Sin embargo, nunca abandonó el estudio ni dejó de escribir. Esa perseverancia demuestra que el verdadero conocimiento no depende de las circunstancias favorables, sino de la decisión constante de seguir aprendiendo. Quizá ahora puedas hacerte una pregunta muy parecida a la que Avicena planteó hace más de 1000 años. ¿Quién debería ocupar los cargos más importantes de un país? ¿Las personas más poderosas, las más populares o las mejor preparadas? Él respondía que quienes gobiernan necesitan formación, prudencia y un profundo sentido de la responsabilidad. ¿Tú qué opinas? Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios. Antes de terminar este recorrido, quiero agradecerte por acompañarme hasta aquí. Si este documental te está resultando interesante, deja ese tu me gusta y compártelo con otras personas apasionadas por la historia. Tu apoyo ayuda a que esta serie continúe creciendo y llegue a nuevos espectadores. Hoy, más de 1000 años después de su nacimiento, Avicena continúa siendo estudiado en universidades, centros de investigación y facultades de filosofía e historia. Sus aportes a la medicina son ampliamente conocidos, pero cada vez más investigadores valoran también sus contribuciones al pensamiento político y ético. Su figura demuestra que las grandes ideas no pertenecen únicamente al pasado, siguen dialogando con nuestro presente. Al llegar al final de este recorrido, resulta fácil comprender por qué Avicena ocupa un lugar tan importante en la historia de la política. No buscó convertirse en un conquistador ni en un gobernante famoso. Su mayor propósito fue entender al ser humano para ayudar a construir una sociedad más justa, más sabia y mejor organizada. Creía que el conocimiento, la educación y la virtud debían guiar tanto la medicina como el gobierno. Esa enseñanza continúa siendo una invitación para todos nosotros. Cuanto más aprendemos y mejor comprendemos a las personas, mayores son nuestras posibilidades de construir un mundo donde el bien común ocupe siempre el primer lugar. Si observas con atención toda la obra de Avicena, descubrirás una idea que aparece una y otra vez. Tanto la medicina como la política buscan preservar la vida y el bienestar. Un médico procura que el cuerpo funcione con armonía. Un buen gobernante intenta que esa misma armonía exista entre las personas que forman una sociedad. En ambos casos, el objetivo no consiste simplemente en resolver problemas cuando aparecen, sino en prevenirlos mediante decisiones prudentes y responsables.
En muchas épocas de la historia, los reinos fueron medidos por la cantidad de oro que poseían o por el tamaño de sus ejércitos. Avicena proponía otra forma de valorar la grandeza de una nación. Consideraba que su verdadero tesoro estaba en sus maestros, sus médicos, sus bibliotecas y sus centros de estudio. Un pueblo que protege el conocimiento siempre tendrá más oportunidades para superar las dificultades y construir un futuro más estable. Quizás uno de los aspectos más admirables de Avicena sea que sus ideas lograron unir tradiciones muy distintas. Sus libros fueron estudiados por sabios musulmanes, judíos y cristianos durante varios siglos. Personas que hablaban diferentes idiomas y vivían en lugares muy alejados encontraron en sus obras preguntas comunes sobre la justicia, la razón y el ser humano. Su ejemplo demuestra que el conocimiento puede tender puentes allí donde otras personas solo ven diferencias. Imagina por un momento que un dirigente moderno pudiera conversar con Avicena. Probablemente recibiría un consejo muy sencillo: nunca dejes de aprender. Las circunstancias cambian, los problemas evolucionan y cada generación enfrenta nuevos desafíos. Por eso un gobernante necesita estudiar continuamente, escuchar a los especialistas y estar dispuesto a corregir sus errores cuando sea necesario. Esa actitud de aprendizaje permanente sigue siendo una de las mejores herramientas del liderazgo. Para Avicena, las instituciones son importantes, pero nunca pueden reemplazar completamente la calidad moral de quienes las dirigen. Un buen sistema político funciona mejor cuando las personas encargadas de aplicarlo actúan con honestidad, prudencia y sentido de justicia. Las leyes orientan el comportamiento, pero son las virtudes personales las que terminan dando vida a esas normas. Esta reflexión sigue teniendo una enorme actualidad. Gracias a la difusión de sus manuscritos, Avicena se convirtió en uno de los grandes puentes intelectuales entre Oriente y Occidente. Sus ideas ayudaron a conservar parte del legado de la antigüedad clásica y facilitaron que ese conocimiento llegara más tarde a las universidades europeas. Sin proponérselo, terminó uniendo distintas civilizaciones mediante algo mucho más fuerte que el poder militar: el deseo compartido de comprender el mundo. Muchos gobernantes famosos fueron olvidados con el paso de los siglos. Sin embargo, Avicena continúa siendo recordado porque dedicó su vida a producir conocimiento útil para la humanidad. Sus libros siguieron copiándose durante generaciones y todavía hoy forman parte de la historia de la medicina, la filosofía y el pensamiento político. Esa permanencia demuestra que las ideas bien fundamentadas pueden sobrevivir mucho más tiempo que cualquier imperio. Ahora quiero dejarte una pregunta. Si tuvieras la responsabilidad de elegir a la persona que dirigirá un país, ¿preferirías a alguien con gran capacidad para convencer a los demás o una persona profundamente preparada, prudente y comprometida con el bien común? Avicena defendía claramente la segunda opción. Él pensaba que el conocimiento y la virtud ofrecen una base mucho más sólida para construir gobiernos justos y duraderos. Cuando repasamos la historia de la política, encontramos gobernantes, legisladores, estrategas y filósofos. Avicena ocupa un lugar especial porque logró integrar muchas disciplinas diferentes en una sola visión del ser humano. Comprendió que la medicina, la filosofía, la ética, la educación y la política forman parte de un mismo esfuerzo: ayudar a las personas a vivir mejor. Esa mirada amplia explica por qué continúa siendo admirado más de 1000 años después de su nacimiento. Ahora sí hemos llegado al final de este recorrido por la vida de Avicena. Su historia nos recuerda que el verdadero poder no siempre se encuentra en un trono o en un ejército. A veces nace en una biblioteca, en una escuela, en un hospital o en la mente de una persona que dedica su vida a comprender el mundo para servir mejor a los demás. Ese fue el camino que eligió Avicena. Nos enseñó que el conocimiento puede convertirse en una forma de liderazgo y que la sabiduría es uno de los cimientos más sólidos para construir una sociedad justa. Si este documental te ha resultado interesante, te invito a suscribirte al canal.
activar la campanita para no perderte los próximos episodios, dejar tu me gusta y compartir este video con otras personas interesadas en la historia, la filosofía y la política. También me encantará leer en los comentarios qué personaje te gustaría que abordáramos en un próximo episodio. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por la vida y el pensamiento de Avicena. Nos vemos en el siguiente capítulo de Historia de la Política a través de sus políticos destacados. Antes de despedirnos, quiero compartir contigo 5 curiosidades que te harán ver a Avicena con otros ojos. La primera, siendo todavía un niño, ya había memorizado el Corán completo y asombraba a todos con una inteligencia fuera de lo común. La segunda, no se quedó solo entre libros. Llegó a ser visir y participó de lleno en la administración de distintos gobernantes persas. La tercera, fue tan prolífico que escribió más de 200 obras sobre medicina, filosofía, lógica, astronomía y ciencia. La cuarta, su famoso Canon de la Medicina, se utilizó como manual universitario durante varios siglos. Imagínate el impacto que tuvo. Y la quinta, su pensamiento sirvió de puente entre la filosofía del mundo islámico y las universidades europeas de la Edad Media. Todo un gigante del conocimiento, ¿verdad? Dime en los comentarios cuál de estas curiosidades te sorprendió más. Si esta historia te dejó con ganas de saber más, déjame recomendarte algunas lecturas para acercarte al genio de Avicena directamente. La primera y la más célebre es el Canon de la Medicina. Esa obra monumental en la que ordenó todo el saber médico de su época y que marcó a generaciones enteras. Después está el libro de la curación que, a pesar de su nombre, no trata de medicina, sino que es su gran enciclopedia de filosofía y ciencia. También te recomiendo el libro de la salvación, una versión más breve y accesible de sus ideas principales, perfecta para empezar sin agobiarte. Y por último, el libro de las orientaciones y advertencias, una de sus obras más personales y maduras, donde se asoma el Avicena más reflexivo. Cualquiera de ellas es una puerta abierta a la mente de este sabio. Cuéntame en los comentarios por cuál te gustaría empezar. Y ahora me encantaría escucharte a ti. Después de recorrer la vida de Avicena, tengo mucha curiosidad por saber qué opinas, así que te dejo unas preguntas para que las respondas en los comentarios. Por ejemplo, ¿qué cualidad crees que debería tener un gobernante por encima de todas las demás? ¿Puede la ciencia mejorar de verdad la política? Tómate un momento para pensarlo con calma. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo que busco es tu punto de vista. Lee las preguntas con tranquilidad, quédate con la que más te llame la atención y escríbeme abajo tu respuesta. Yo leo todos los comentarios y me encanta debatir contigo, así que no te quedes con las ganas de participar. Y si te ha gustado este viaje, suscríbete y comparte el video para que sigamos descubriendo juntos a los grandes personajes de la historia. Nos vemos en el próximo vídeo.